grabando. Bueno, el tema es ataduras generacionales. Como sabemos, todos heredamos factores de conducta de nuestros antecesores. Ustedes han oído decir que muchas veces nos dicen los padres a cada uno de nosotros: te pareces a tu abuelo, te pareces a tu abuela, haces los mismos gestos, o era algún hábito que tenía alguno de ellos, ¿no? Y muchos de ellos, a muchos de ellos nosotros ni los conocimos en una forma directa, sino por fotografías. Todos tenemos tratos, tenemos hábitos, tenemos tendencias, tenemos características, y como les digo, muchas veces sin haber tenido ese trato directo con nuestro antecesor. Y esto se viene dando de generación en generación. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que nos da la Biblia acerca de esto que estamos hablando. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 37, del 25 al 28. Salmo 37, del 25 al 28. Me dicen con un amén si lo tienen. Amén. Amén. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces vemos como aquí en algún momento, al pasar la generación, dice que él no ha visto ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. O sea, en algún momento son ataduras generacionales, y como podemos ver, puede haber ataduras buenas y ataduras malas, ¿sí? Veamos otra atadura buena en 2 de Timoteo 1:5. ¿Qué cita, perdón, hermano? Primera de Timoteo 1:5. Sí. Dice: Gracias. trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Leoida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sí? Vemos otra atadura, que es una atadura buena, que en algún momento nosotros podemos estar transmitiendo a nuestras generaciones, principalmente a nuestra primera generación, para bendición de futuras o de sus futuras generaciones de ellos. Permítanme un momento, porque me pidieron el código y no han entrado. Entonces, no sé si no lo saben usar. O ya se enojaron. Sí, porque ya no sé cómo actúan mis hermanitos. Bueno, vayamos a 2 de Samuel 12:9. 2 de Samuel 12:9 y 10. Me dicen con un amén. Amén. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada,
Y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y aquí vemos cómo muchas veces el desobedecer la palabra de Dios nos trae consecuencias, ¿sí? Y muchas veces estas consecuencias van de generación en generación. Entonces, lo más saludable para cada uno de nosotros, pues es obedecer la palabra de Dios siempre. El llegar a la raíz del problema para determinar con la atadura generacional es necesario. Por eso siempre cuando se ministra a una persona o cuando nosotros tenemos la perspectiva y reconocemos que no estamos limpios del todo, hay que buscar el porqué. ¿Sí? ¿Qué atadura tengo yo quizás de mis familiares de generación en generación? Puede ser una generación, no la pasada, sino de más pasado, ¿no? ¿Sí? Encontrar cuál es la verdadera raíz. Digo, yo les decía que hace poco mi nieto estaba haciendo su árbol genealógico de cómo eran los familiares por parte de su papá, los familiares de parte de su mamá, qué ataduras. Inclusive en la casa de mi hermano, el que luego voy a visitar, él tiene un árbol genealógico también, o sea, con los puros nombres. En algún momento, pues vemos de qué familias venimos. Y si se dan cuenta ustedes, hermanos, las familias con las que venimos vienen a veces también con muchas ataduras, con muchos problemas en la familia, problemas de drogadicción, problemas de adicciones, problemas de divorcios, problemas de peleas, problemas de otro tipo que ya inclusive, pues algunos a lo mejor son ladrones, a lo mejor son borrachos, adictos a alguna drogadicción, o ha habido, como les digo, divorcios en cada uno de ellos, problemas, separaciones, abandono de hijos, y muchas veces eso se va repitiendo en las familias. Vayamos a Deuteronomio 28, 15 al 18. Deuteronomio del 28, versículo 15 al 18. Está escrito en la palabra. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus padres, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Vemos cómo por generaciones a veces la maldición, el de desobedecer a nuestro Padre Dios, pues trae consecuencias, ¿no? Porque empezamos a sembrar semillas que no convienen, porque quizás no conocemos cuáles son o no discernimos cuáles son esas buenas semillas y esas malas semillas. O muchas veces hasta inconscientemente, por esas ataduras generacionales, nosotros equivocamos el proceso que debemos de seguir y seguimos insistiendo en lo malo. En Jeremías 32, 18, dice, ¿qué haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos? Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Entonces, si nosotros no rompemos con esas ataduras generacionales, vamos a seguir padeciendo, vamos a seguir
siendo o teniendo esos hábitos de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de todas esas generaciones pasadas que en algún momento, por desobedecer a Dios, se fueron atando a circunstancias negativas en su vida. Veamos qué dice Jeremías 31, un capítulo antes, 29 y 30. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Entonces yo creo que es claro cuando el Señor nos dice que si Él nos está pidiendo que hagamos una limpieza en todo nuestro ser, que seamos una nueva criatura en Cristo Jesús, debemos de cortar y romper por todo nuestro pasado, ¿no? A veces, yo les decía, a veces cuando evangelizábamos por costumbre, por hábito, por tradición, no rompemos con tradiciones que en la postre nos harán pasar situaciones difíciles, situaciones que en algún momento, pues, traerán consecuencias a nuestra vida. Ahora, es lógico que si nuestros antepasados sufrieron en algún momento ataduras, pues nosotros también podamos adquirirlas. Si ellos no rompieron por desconocimiento de la palabra de Dios, porque en algún momento no conocían a Jesucristo o Jesucristo en algún momento no tuvo ese llamado, o yo creo que lo tuvieron y en algún momento no hicieron caso, porque también sucede eso, que por la tradición de nuestros padres, muchas veces nosotros no hacemos a esa invitación que nos hace Jesucristo de conocerlo, ¿sí? A esa invitación de obtener la salvación, por esas ataduras, por no ofender a nuestros padres, por un hábito, porque muchas veces dicen, no, porque no me puedo yo alejar de esto porque es la tradición de mi papá, o de mi mamá, eso fue lo que me enseñó y en esto es lo que yo creo. Pero ya son pensamientos que en algún momento pues nos llevan a perder esa salvación, esa invitación que con todo el amor, con todo el sacrificio que hizo Jesucristo, no le hacemos caso a nosotros. Cortar con esas herencias es en Cristo Jesús y en obediencia, porque Él nos conoce, Él nos creó desde el vientre de nuestra madre, Él conoce por cuál estamos pasando, por cuál situación estamos pasando cada uno de nosotros. Y Él quiere que nosotros seamos instrumentos para darle a conocer a la gente cuáles son esas ataduras o qué ataduras tenemos nosotros, ¿no? ¿Sí? Historias clínicas, ustedes han visto cuando vamos al doctor, nos hacen un historial clínico y nos preguntan qué tipo de enfermedades tenemos, y si se den cuenta en cuanto a las enfermedades, cuando alguien en la familia es en algún momento diabético, pues la mayoría se repite en las futuras generaciones si no tenemos ese cuidado, ¿no? O si alguien usa lentes, pues la mayoría de los hijos empieza a usar los lentes, inclusive en la calvicie, ¿no? Lo vemos y empezamos, si los familiares tienen esa pérdida de cabello, pues los demás también la empezamos a tener como futuras generaciones. Si alguien en la familia se divorció, en los hijos a veces se presenta esa constante de divorcio, ¿no? De problemas familiares y todo, ¿no? Dice Romanos 1, del 18 al 20, por favor. Está escrito en Romanos 1, del 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, vemos ataduras por tradiciones, ¿no? Porque los papás a veces, cuando llega alguien a compartir el evangelio, le dicen, no, tú no debes ni de leer esto, no le hagas caso, y aquí somos católicos, y punto, y se acabó. Entonces, si de las cosas que son visibles, ¿sí?, nosotros podemos entender ese poder, podemos ver que hay impiedad en nosotros, que hay injusticia, pues Dios nos las hace comer por las cosas hechas por Él, ¿no? Entonces, cuando nosotros desobedecemos, pues dice aquí la palabra que no tenemos excusa para no obedecer la palabra de Dios. Entonces vemos que esas ataduras pues nos van perjudicando, ¿sí? A lo mejor nuestros padres fueron muy orgullosos, fueron muy soberbios, fueron muy vanidosos, y eso impedía en su corazón dejar entrar a Jesucristo y hacer la limpieza que debe de hacer Jesucristo. Dios quiere limpiarnos de todo, completamente. Él es integral y Él penetra en todas las áreas, tanto mentalmente, moral, física, espiritualmente. Él quiere limpiarnos todo. Pero por ataduras que tenemos, muchas veces nosotros no se lo permitimos, ¿sí? Y pensamos que es lo correcto, que estamos bien. No nos detenemos a pensar lo que realmente dice que aquí, que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Nos creemos justos y realmente no practicamos esa justicia de Dios. Y eso detiene la verdad, ¿no? No podemos ver las cosas, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Cuántos de nuestros familiares han visto ya cambios en nuestra vida? Yo creo que muchos, o algunos hemos sido buen ejemplo para que ellos nos imiten, pero hay otros familiares que siguen en lo mismo, ¿no? A pesar de que ven que hay cambios en nuestra vida, de las cosas hechas por Dios en cada uno de nuestros ser, se niegan a admitirlo, ¿sí? Se niegan a aceptarlo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado de todo esto, de esas ataduras que hay en nuestra vida. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13, dice esta promesa: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Aquí se abre una posibilidad, una esperanza tan grande en nuestra vida que podemos cambiar nuestra forma de ser, ¿sí? Cada uno de nosotros somos sensibles a ciertos estímulos y está abierta para recibir y empezar a quitar cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo qué cosas? Temor, miedo, angustia, ¿sí? Etcétera. Muchas veces recibimos al Señor y a veces nos convertimos en personas no regeneradas, no convertidas a la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando estábamos en Coacalco, la hermana, no, se me olvidó el nombre de esta hermana, que era la mamá de Elmer y Neftalí, y ella decía que pues eran cristianos,
pero convertidos a la palabra, ¿sí? Y muchos de nosotros no nos convertimos a la palabra por esas ataduras que tenemos en nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos ya el poder, porque Dios nos ha redimido y la palabra nos sigue limpiando. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad para quitarnos de ese pecado, quitarnos de esa esclavitud, quitarnos de esas ataduras que muchas veces van perjudicando nuestra vida cristiana, ¿no? Lo veíamos en la mañana, como siendo hijos de Dios tenemos una inmensa esperanza de cambiar nuestra vida, de servirle a Dios, de que seamos instrumentos de Dios y poder así ayudar a otros. Estas personas no regeneradas, pues son las personas que en algún momento empiezan a buscar otra vez de la palabra de Dios, que tienen problemas, sí, como todos nosotros, pero que en algún momento están buscando darle esa solución. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo poner orden a mi vida? ¿Cómo puedo volver a ese primer amor? ¿Cómo puedo volver yo a serle fiel al Señor? Entonces, hay que buscar la raíz. No es nada más decirle, toma la Biblia, ponte a leerla, alaba al Señor y ya el Señor va a hacer. Y no porque no lo pueda hacer, lo puede hacer. Pero quiere que escudriñemos, quiere que busquemos a lo más profundo, tanto en la palabra de Dios para encontrar una solución, pero también en nuestra vida para darle solución a los problemas que muchas veces, o a los pecados ocultos que tenemos, porque muchas veces seguimos con un pie en el mundo, seguimos con otro pie en lo espiritual. Y Dios es un Dios celoso que nos quiere para Él, porque somos creaciones suyas, hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, como hijos de Dios, deberíamos reflejar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y no ser como un foco que a veces se enciende en la noche para alumbrar un poco las tinieblas y en el día estar apagado. No, somos luminares del mundo para poder estar iluminando toda tiniebla que se pueda acercar a nosotros o que en algún momento pueda perjudicarnos a nosotros, pueda ocultar la luz que tenemos nosotros. Dice, cuando la mala semilla permanece, hay personas que caen en depresión. Cuando no quitamos esas ataduras generacionales, hay personas que caen en depresión, en orgullo, pesimismo, falta de perdón, falta de amor, etcétera. Y las raíces empiezan a buscar más profundidad. Entre más tiempo pase uno, entre más tiempo deje pasar uno para realmente entregar el corazón a Dios, las raíces se vuelven más profundas, ¿sí? A lo mejor la falta de perdón, pues va a impedir que nosotros amemos a las personas, ¿sí? Ya veíamos lo que es una unidad, ¿sí? Lo que es la santificación, y todo esto lo vamos a seguir viendo los jueves. Por eso dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Necesitamos muchas veces conocer, ¿sí? Cuando ministremos necesitamos conocer el problema. Muchas veces nos lo aclara el Espíritu Santo, muchas veces nos lo dice la persona, ¿sí? Pero no para en algún momento empezar a juzgar a los hermanos que buscan de esta consejería, ¿sí? Sino al contrario. Dice, retener lo bueno, absteneros de toda especie de mal, ¿no? Tener cuidado, mucho cuidado de juzgarlos, ¿sí? Muchas veces se nos cuenta, o al principio cuando no sabemos, se nos cuenta alguna intimidad, y muchas veces hasta intencionalmente algunas hermanas preguntan y piden detalles de los problemas para orar por las personas. Y a veces se comenta, pero luego juzgan a las personas. Ah, pues es que le pasa por esto o por esto otro, no entiende la palabra. Entonces, si Dios conoce
conoce el problema y nosotros lo conocemos, yo creo que es suficiente para poder estar intercediendo por las personas, para que ellos encuentren o podamos encontrar esa raíz, esa atadura, ¿no? Dice, ¿cómo descubrir si tenemos alguna raíz? Pues es orando, ¿sí? Es orando el por qué soy yo así, qué raíz, qué atadura familiar, qué atadura de generación en generación ha venido a mi vida, ¿sí? ¿Por qué estoy en tal situación? Y a lo mejor es rascarle un poco a nuestros antepasados, a mi vida anterior, quiénes fueron mis padres. Yo les decía, yo no conocía a mi verdadero papá y a mí eso me afectó mucho, ¿sí? En mi dignidad, en mi conocimiento, a veces nos trae falta de seguridad en las cosas que hacemos con conocimiento las cosas, pero nos queda esa duda, ¿no? Estoy seguro y no tenemos la convicción de que las cosas que hacemos muchas veces estuvieran bien. Y siempre estábamos propensos a lo que dijeran los demás. Y esto ya lo vimos en un capítulo anterior de cómo el enojón, el pasivo, el que actúa, son caracteres que tenemos cada uno de nosotros y que debemos ir analizando. Dice Hechos 7:51. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y aquí vemos una raíz, ¿no? ¿Sí? Si mis padres fueron duros, yo muchas veces tratamos de imitarlos, a veces inconscientemente. En la familia conozco un familiar que en algún momento, cuando era joven, no sé si llegó a odiar a su papá por lo estricto que era, por la forma en que se comportaba su papá. Y decían, no me gusta cómo es mi papá, cómo trata a mi mamá, cómo hace esto, cómo hace el otro. Y a través de que él va avanzando en su vida, cada día se va pareciendo más a él. Los mismos gestos, las mismas situaciones. Y se le ha compartido de la palabra y es duro de servir, es incircunciso de corazón, ¿sí? Entonces vienen esas ataduras generacionales. Como veíamos al principio, tenemos herencias dañinas, ¿sí? Y herencias que son buenas. Por ejemplo, en Proverbios 22:6, está escrito, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero también si lo instruyes mal en el camino, también ese mal camino no lo va a apartar. Entonces, mucho depende de nosotros como padres, cómo educamos a los hijos. ¿Qué tan permisivos son o somos para permitir que los hijos hagan cualquier cosa? ¿Sí? Muchas personas les permiten cualquier cosa para poder en algún momento que ellos prueben, que ellos sepan, ¿sí? Pero muchas veces las consecuencias que puede atraer eso, que seamos tan permisivos, que puedan caer en alguna drogadicción, en alguna cosa equivocada, ¿no? Ya se los he platicado una vez en un plan casas, llegamos a compartir de la palabra y empezamos a hablar de las drogadicciones y todo, y una señora decía, pues yo voy a permitir a mi hijo que pruebe la marihuana, que pruebe algunas cosas, pues para que sepa distinguir. Y sí, digo, sí, pero si su hijo cae en esa adicción, porque decíamos que había en ese tiempo un comercial donde se veía rodar una bola de nieve pequeñita y como iba rodando, se iba acrecentando hasta que alcanzaba a la persona y la aplastaba. Entonces, ¿qué sucede?
si sucede esto. Entonces nosotros tenemos que ministrar correctamente, saber discernir entre el bien y el mal. Dice Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué estamos ministrando nosotros cuando juzgamos a una persona? ¿Sí? Cuando le decretamos algún mal, ¿sí? ¿Estamos decretando vida o estamos decretando muerte? Sí, muchas veces, pues, nos ponemos como jueces antes que Dios y a veces estamos juzgando a los hermanos de lo que hacen o dejan de hacer. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que ministran nuestras palabras, ¿no? Muchas veces, cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, ¿sí? Muchas veces los lastimamos con lo que le decimos, ¿sí? Según la personalidad del niño, puede ser lastimado o herido. A veces somos padres violentos, ¿sí? Y todo lo demás que venga después, cuando un niño es abusado, ¿sí? Es violentado por los padres, la mayoría de la gente va a tratar de abusar de este niño, porque no va a saber defenderse, ¿no? Cuando un niño es aborrecido, es rechazado u odiado, en algún momento se manifiesta esto. Aunque crezca, eso se quedó en su corazón. Y yo lo he vivido personalmente, eso, ¿no? Esa a veces inseguridad, ¿sí? A veces el dudar de lo que hago es lo correcto o no lo correcto. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Cuando me dejaban una cosa que tenía que hacerla correcta porque los planos que hacía yo se iban a obra, se iban al metro y se tenían que construir al día siguiente. Y luego me decían, oye, ¿y hiciste todo correcto, bien? Sí, sí. Y muchas veces esa inseguridad hace que cometamos errores. Trabajaba yo en el grupo ICA de dibujante haciendo planos ya de casas y todo esto. Y yo tenía una jefa, una arquitecta de jefa. Y siempre me preguntaba, Agustín, ¿revisaste el plano? ¿Revisaste las correcciones, lo que había que corregir? Sí. No sé cómo le hacía a ella. Revisaba con la vista el plano y encontraba un error. Te faltó esto. Ay, ahorita lo corrijo. Y siempre sucedía. Según yo, trataba de revisar todo bien, pero me quedaba esa duda. Y cuando pasaba a revisión, le encontraba un error. Entonces, esa inseguridad, pues yo se la achaco a esas ataduras que yo tuve en algún momento. No conocer a mi padre, el vivir con unos tíos, ya de grande viví con mi mamá. Todas estas situaciones que pasan, cuando uno es muy sensible, quedan cicatrices en nuestro corazón, ¿sí? Y así sucede en algún momento con los niños, ¿sí? El niño humillado, tarde o temprano, se sentirá avergonzado de sí mismo y humillará a otros. Había otra persona en el trabajo que ofendía a todos, ingenieros, trabajadores de obra, todo. Él gritaba. Y una persona me dice, ¿sabes qué? Lo que tiene él es inseguridad, por eso grita, ¿sí? Porque dice, no sé qué vida debe haber llevado de niño. Y eso se afectó su vida. Entonces, como un escudo, él gritaba. Y ofendía a cualquier persona, ¿no? Él era jefe de personal y ofendía a ingenieros y lógicamente los ingenieros pues, le decían, cálmate, no estás en la misma posición y no tienes tú por qué gritarme. Y se lo decían al jefe de la empresa y todo, y sí le llamaba la atención, pero era una forma de defenderse, así como le decía, el niño humillado tarde o temprano se sentirá avergonzado de sí mismo y humillará a otros.
El niño aterrorizado, miedo a sus padres, muchos de ellos huyen de casa, ¿sí? Teniendo miedo de todo, vulnerable, ataques, víctimas ellos mismos, teniendo miedo de todo, ¿sí? No recibimos las bendiciones porque no quitamos las raíces y no cortamos la maldición. Necesitamos cortarlas voluntariamente y conscientemente, ¿sí? Entonces, para eso habrá que escudriñar a nuestro interior, a nuestra conciencia. Realmente reconocer dónde estoy mal. Si yo tengo ahí por ahí un pecado oculto, tengo algo que no le agrada a Dios y a sabiendas lo hago, pues necesitamos revisar, ¿no? Tener un corazón humilde para presentarnos esto. Muchas veces el perfeccionismo, nuestra forma de actuar, cómo se debe hacer las cosas, habilidad o falta de ella, esto no es de Dios. A veces buscamos ser perfectos, ¿sí? Pero no es de Dios. Dice, como me ve mi padre, ¿cómo me ve mi padre? Como un trofeo. A veces los padres quieren cumplir sus sueños en los hijos y les obligan a estudiar ciertas cosas que ellos no pudieron hacer y exigen las mejores calificaciones y en algún momento, pues, el ser perfeccionista se confunde muchas veces con la forma espiritual de que debemos de seguir hacia adelante. Pero no por exigencia, sino debe de ser una convicción que debemos de tener cada uno de nosotros, que es agradar a Dios. No porque nos lo imponga, sino saber amar a Dios. Todo esto se manifiesta en dos formas. Se autorrechaza la persona y llega a la depresión, muchas veces llegando al suicidio, ¿sí? O autodestruirse. Porque no le dejamos vivir la vida que quiere el niño o el joven. ¿Sí? Si exigimos a veces tanto los padres en algún momento, quiero que seas esto, tienes que estar aquí, aquí, que no dejamos vivir su propia vida, que no tenga él ese conocimiento y esa convicción de cómo debe de vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Ese sentido de, gran sentido de orden de las cosas, se los decía yo en la mañana, el que Norma me educara, sí puede ser esa la palabra, desde nuestro matrimonio hasta la actualidad, en ir aprendiendo las cosas, en cómo ella hacía las cosas, pues me ha llevado a tener en ese orden la casa, ¿no? Y no ser perfeccionista, ¿sí? Pero mantengo en orden la casa, hago lo que tengo que hacer y todo ha sido bendición. Dice, el perfeccionismo está unido con la codicia, tiende a generalizar, no a recibir sugerencias ni corrección. Solamente la que es perfeccionista, solamente ella es perfecta, viendo los errores en las demás personas, ¿sí? Demandas más de sus semejantes. O sea, a veces demandamos de más. Si alguna persona es perfeccionista, nunca va a dejar de ser perfeccionista. Y en algún momento nos va a exigir más a nosotros. O sea, la misma codicia, el querer seguir siendo la primera persona en la vida de los demás, nos va a llevar a errar, a maleducar a nuestros hijos. Dice en Gálatas 6:4, hermanos. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. A veces juzgamos a nuestros hijos porque no han seguido la palabra de Dios o porque se han separado y todo, pero aquí yo creo que es claro el Señor cuando dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de los demás. Entonces,
a veces la autoestima, lo que yo creo que soy, empieza uno siendo brillante, pero cuando empieza a fracasar, a lo mejor tenemos herencias generacionales que en algún tiempo fueron derrotas en nuestros antepasados. Sí, entregamos con muchas ganas, con mucha intención, con mucho amor, pero a través del tiempo vamos perdiendo ese primer amor que tenemos hacia Dios. Nos va haciendo cambiar, ¿sí? Pero ¿cómo eran nuestros antepasados? ¿Iban de triunfo en triunfo o desistían de sus proyectos, de sus sueños, de sus anhelos? ¿Sí? Entonces, sabiendo nosotros que hoy, poniendo las cosas delante de Dios, Él nos va a dar la autorización de obtener nuestros proyectos, nuestros sueños. Dice que Él cumple los deseos del corazón. Pero yo les decía en la mañana que siempre la palabra de Dios está condicionada si nosotros hacemos algunas otras cosas. ¿Sí? Si tú piensas bien, si tú escoges bien, pues seguirás el camino de bendición. ¿Sí? Si tú te separas de la vid, pues nada somos. O sea, en algún momento está condicionada la palabra de Dios a la obediencia, al practicar nosotros la misma palabra de Dios, ser hacedores de la palabra. Y buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios nos va a dar todos esos sueños que tenemos. Vamos a leer Números capítulo 13. A partir del versículo, vamos a leer el 23 y después nos saltamos al 27 al 31. Números capítulo 13. A partir del 23, vamos a leer primero el 23. Dice, llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. A partir del 27, ahora, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. En el 32 al 33, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es lo que sucede aquí, 2 tipos de perspectivas de cómo vemos las cosas. Muchos creemos en las promesas de Dios y seguimos adelante. Y estamos convencidos de que Dios nos va a tomar como instrumentos y nos ha de bendecir día tras día y nos va a ir dando ese crecimiento espiritual. Pero muchos vemos también las cosas negativas, o el enemigo nos hace ver cosas negativas. ¿Sí? Que no podemos, ponemos miles de pretextos para servirle al Señor, ponemos miles de cosas que yo no tengo el tiempo, pero si tú no le das la prioridad a Dios, ¿cómo vas a tener ese tiempo? El mismo tiempo te va a absorber para todo, ¿no? Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo tenemos que ver las perspectivas que nos pone Dios? Dios nos da una tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Cómo la estamos viendo nosotros?
vemos en una forma negativa que nos va a acarrear muchos problemas, que tenemos que hacer muchos cambios en nuestra vida. ¿Cómo estamos viendo esa leche donde fluye la leche y la miel? O esa tierra, perdón. O la vemos negativamente, tengo que hacer muchos cambios en mi vida, muchas cosas que me agradan del mundo, voy a tener que sacrificarlas para darle esa prioridad a Dios. Y tengo que ser hacedor de la palabra. Pero cuando uno empieza a hacer ese hábito, cuando uno empieza a quitar esas raíces que hay en nuestra vida, la perspectiva que tenemos ante Dios va a cambiar y va a traer mucha bendición a nuestra vida. Entonces, la perspectiva, la forma en que vemos, la gente que quiere cambiar, que quiere reconciliarse, que quiere regenerar su vida y convertirse realmente a Dios, nosotros vamos a conocer con qué intención viene. ¿Sí? Va a venir con esa intención de cambiar muchas cosas que no ha cambiado hasta el momento. Va a interesarse más, por eso es bueno que ellos dependan de Dios y no de nosotros. Nosotros les enseñamos a trabajar, a pescar, a depender de Dios y no que dependa de nosotros, porque también nosotros, si no buscamos esa limpieza, si no escudriñamos en nuestro interior qué ataduras tenemos generacionales, nosotros también podemos caer, ¿sí? Nosotros también podemos dar un mal testimonio. Entonces, pues, ahora sí, yo creo que el obedecer la palabra de Dios, si Él nos pide, busquemos, escudriñemos esa bendición en la palabra, pues nosotros tenemos que buscar en nuestro cuerpo, en nuestro interior, en nuestra mente, qué estamos haciendo mal y reconocerlo y ponerlo delante de Dios para encontrar esas raíces y poder eliminarlas, ¿no? A veces tenemos mentalidad de esclavos siendo libres nosotros ya por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Como les decía, el enemigo quita la dignidad y nos hace inseguros. Yo, antes de conocer la palabra, era una persona muy insegura, porque no tenía yo dignidad, no sé, el enemigo, el no tener un padre, el que los padres se divorcien, vieran cómo afecta a los niños, o sea, porque yo lo viví. Entonces, pensamos que no sucede, arreglamos como adultos nuestra vida y todo, y compartimos al hijo, compartimos a la hija, pero el daño que se le hace, se le queda al niño en la mente, porque a veces se sienten culpables del fracaso del matrimonio de nuestros padres, ¿sí? Empiezan a agarrar esa culpabilidad y siendo los más inocentes, porque si ellos no comprenden qué sucedió y a veces se preguntan, ¿fue por mi culpa? ¿En un hijo no deseado? ¿El que le hablemos a los hijos con apodos? Dejan marcas muy profundas en la vida de los hijos. ¿Sí? Entonces, se queda tan marcado que a veces cuando se les recuerda esas cicatrices se ponen a llorar. ¿Y por qué mi padre me decía así? ¿O por qué mi madre me decía así? ¿Sí? Y viene depresión, y viene hasta las ideas de suicidio, ¿sí? Cuando no se siente uno comprendido y por qué sucedieron cosas que le afectaron tanto en la vida. Entonces tenemos que tener cuidado cuando también ministramos, podemos ministrar vida y podemos ministrar muerte, como lo habíamos dicho, ¿no? Vean lo que dice lo que es la dignidad. La cualidad del que se hace valer como persona y se comporta con responsabilidad, con seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. Deberíamos tener la dignidad que Dios nos considere como sus hijos, ¿sí? Si somos hijos de Dios, por eso, no sé, el Espíritu me decía en la mañana, reflexionen, lean, relean, que el Espíritu les revele que es el Hijo de Dios, ¿no?
¿sí? Entonces, la cualidad del que se hace valer como persona. Para tener yo dignidad, si yo soy hijo de Dios, me tengo que hacer valer, que yo valga como hijo de Dios, ¿sí? Que me comporte con responsabilidad, con seriedad y respeto hacia sí mismo, hacia uno mismo. Si yo no me respeto, no voy a respetar a los demás. Entonces, si yo soy hijo de Dios, me debo de comportar como un hijo de Dios, ¿sí? Dice, y no deja que lo humille ni degrade. Si deberíamos tener la dignidad de que Dios nos considere sus hijos. ¿Qué podría ser esto? En algún momento, una autoestima correcta. Tener la posibilidad de humillarnos cuando reconocemos nuestros errores. Reconocer mi valor como hijo de Dios y el valor que tienen los demás también como hijos de Dios. Podernos negar a nosotros mismos. ¿Sí? Dice la palabra que para ser discípulos de Él debemos de negarnos, tomar nuestra cruz y negarnos nosotros mismos. Creer que Dios nos puede usar como instrumentos. Nunca dudarlo. Si estamos en la correcta obediencia de Dios, si tenemos la humildad, Dios nos va a tomar como instrumentos de Dios. ¿Sí? Nuestras opiniones y nuestra fe son válidas delante de Dios. ¿Sí? Muchas veces tenemos temor hasta de opinar nosotros. Por eso yo me abro con las hermanas, con todo, para que opinen ellas también, porque también tienen derecho, voz y voto ante nosotros. Y a veces sus opiniones son más certeras que las nuestras. No son tan vacilantes a veces, ¿no? Desde que yo creo esto, ¿no? Ellas nos lo dicen, ahora sí. Todo esto puede ser puntos básicos para sanidad de nuestra vida, para poder sanar a otras personas. Si Dios nos ama fue porque Él nos escogió a cada uno de nosotros. Dios nos respeta y decía en algún momento, mi hermano, que nos considera como su amigo, ¿sí? Sí. Él da la vida por nosotros. Y lo más principal, que formamos una unidad con Él. Dios es uno con nosotros. Entonces, el buscar las raíces de esas ataduras, pues vamos a encontrar bendición y vamos a poder seguir creciendo en nuestro servicio, en nuestra actividad diaria, porque este no es un servicio nada más de la iglesia. Esto lo podemos dar en casa, ¿sí? Lo podemos hacer, no sé si ustedes que en la familia donde están en su casa oran por cuando están enfermos, sus hijos o algún familiar, están orando por ellos, ¿sí? Para que ellos sanen y vean si Dios les está tomando como instrumentos. Y si hay esa sanidad, pues regocíjense con Dios, denle la gloria a Dios de que en algún momento, pues su oración ha sido escuchada por Dios. Entonces, en esa necesidad que tenemos de estar unidos a Dios, pues también pedirle a Dios que termine la obra en nosotros. ¿Que tenemos ataduras? Pues sí, somos susceptibles a eso. Pero hay que tener un corazón lleno de humildad para decirle, Señor, ¿qué necesito cambiar? ¿O en qué me puedes ayudar a cambiar de lo que hay dentro de mí? ¿Tengo ataduras? ¿Todavía me afecta que no conocí a mi padre o que mi padre me ofendió o me corrió de casa o algo? Sería bueno analizar nuestro interior o pedirle esa limpieza general a nuestro Dios para que pues, Él sane nuestra tierra. ¿Sí? Si nuestra tierra está sana, buenos frutos habrá cuando plantemos esa semilla y habrá bendición. Pues este es el tema, ya son las 6 de la tarde, este es el tema que nos tocó dar ahora, hermanos, ataduras generacionales. No sé si haya alguna duda, algo que podamos platicar, algo que quede en duda para poderlo investigar y poderlo hablar dentro de 8 días. Así que
gustan abrir sus micrófonos para en algún momento platicarlo. Hermano Agustín, Sí, hermano. Adelante. Ahorita que estaba mencionando sobre detectar las ataduras que uno pudiera tener, estaba yo acordándome del pasaje en el Ajá, que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, dice que este género no puede salir sino con oración y ayuno. claro. Entonces, posiblemente la oración y el ayuno nos pudiera servir para esta restauración de ataduras generacionales, ¿no? Sí, no posiblemente, nos sirve. Nos sirve porque con un corazón humilde nos vamos a acercar a Dios y Él nos va a revelar, ¿no? O si tú detectas algo que como que no es congruente con la palabra de Dios, pues se lo vas a comentar con un corazón sincero a Dios. Oye, Señor, mira, pienso que aquí yo estoy mal, no sé, dime tú y el Señor te indica si vas a llevar ese ayuno, la oración, pues ya la estás llevando, ¿no? Y rascarle, ¿no? Porque a veces dice que la palabra de Dios que se vuelven raíces de hiel, ¿sí? Se meten tan profundamente que luego es difícil encontrarlas. Luego es difícil en algún momento arrancarlas. Y debemos, ahora sí que, como se dice, ¿no? Arrancar de raíz todas estas ataduras. Y si tú en algún momento has tratado y no se ha logrado, pues sí, llevar ese ayuno. O sea, que tú te comprometas con Dios, porque es algo muy personal, ¿no? Cuando sí buscas tú a alguien con más experiencia, por ejemplo, en algún momento nosotros tuvimos, cuando sucedió lo de que rompimos con Tultepec, se dispersó la iglesia, tuvimos que ir a administración nosotros a Calacuaya, con personas que tuvieran pues ya ese ministerio, esa experiencia, ¿no? Nosotros nos tocó pasar con Olivia, ¿sí? Y entonces, pues nos ministró y pues nos sanó, ¿no? Que debíamos de perdonar, no juzgar a los hermanos, porque sí hubo una división tanto de el pastor con nosotros como servidores y de la misma iglesia, ¿no? Unos se fueron hacia un lado y otros a otro. Y no, y el chiste fue el amor y el perdón, subsanan todo, ¿no? Entonces sí, la oración inclusive, ¿no? Cuando tú ministres a alguien, pues vas a tener que usar la oración. La oración pues, es nuestra arma poderosa para destruir fortalezas y todo. Y el ayuno pues te va a ayudar mucho más. Te va a dar ese discernimiento, estar sensible a las cosas de Dios, a lo que está pasando en el mundo. Porque lo que decíamos, ¿no? Hay que tener el discernimiento de que la persona que te está pidiendo esa consejería lo va a hacer, que llega con un corazón decidido a hacerlo. Porque si no vamos a estar perdiendo nuestro tiempo. O sea, yo les digo, han venido aquí hermanos que quieren cambiar su vida, que quieren esto, y se comprometen a todo. Y dicen, sí, sí, vamos a obedecer. Y a la postre del tiempo, ves que no es cierto. Ya no se vuelven a parar, ya no te hablan, ya esto. Y te van a poner todos los pretextos del mundo. Pero en su vida no ha habido cambios. Era lo importante que ellos hicieran. Esperan la varita mágica y no, Dios no es así. Casi todos los cambios que hay en nuestra vida es porque nosotros queremos, tenemos la convicción de que Dios va a cambiarnos. O sea, no va a ser por nuestras fuerzas, sino por medio del poder de la palabra de Dios. Sí, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no va a regresar vacía, sino que va a ir para lo que está destinada a ser. Entonces, sí, la oración y el ayuno es primordial para cada uno de nosotros. ¿Alguna otra pregunta?
Natalia, ahora no hay preguntas. Hermano Sí, Juan. Sí, ¿verdad? yo, mi hermano. Tuve un curso, no sé si tú lo hayas tenido o lo hayamos tenido, cuando estábamos allí en Toltepec. Mi hermano Marco dio también esto de restauraciones, bueno, no, ataduras, se llamó ataduras. Ajá. Él nos dio el tema, nos explicó y muchos le preguntaron que cómo se podía romper esas ataduras. Y él lo mismo lo dijo, y tú también lo mencionaste aquí. Ese es cuando abre uno su corazón y recibe al Señor Jesús. En ese momento se rompen todas las ataduras que había anteriormente. Es como cuando el bautismo, así nos puso el ejemplo. Si muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre. Pero de ahí debe de haber un cambio en nuestra vida, porque si no la hay, vamos a seguir con esas mismas ataduras, porque si no camino en el Señor, nada más soy creyente en el Señor, en que soy cristiano, pero no hay un cambio verdadero en mí, entonces voy a seguir esas ataduras, ¿sí? Y va a crecer y a crecer esa raíz. ¿Cuántos de nosotros me han preguntado a mí, tú eres muy diferente a cuando yo te conocí? Y muchos dicen, no, tú eres así. Le digo, no, yo ya no soy así. Ya para mí, ya hubo un cambio. Dices que ya no te conozco. Pues sí, no me conocen porque realmente no hemos convivido. Pero cuando se convive, hay un cambio en nosotras, hay un testimonio diferente. ¿Por qué? Porque esas ataduras que traíamos de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, ¿sí? Las veníamos cargando. Y eso lo vimos desde un principio, cuando tú hablaste, ¿sí? Tú te pareces a tu padre, tú te pareces a tu mamá, tú los mismos gestos. Sí, porque tenemos un ADN en el cual tenemos registrado todo lo que nuestros padres fueron. Y de ahí viene todo eso, ¿sí? Pero cuando nosotros lo volvemos a decir, que dijo el hermano Marco, y sí lo creo, ¿sí? Que cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, en ese momento podemos romper todas las ataduras, todas las ataduras. Que sí, tenemos una lucha, sí, vamos a tener una lucha. Va a haber inseguridad, va a haber depresión, porque muchos hermanos lo tenemos luego a veces, sí, tenemos esas luchas, pero ya no son ataduras, ya no son ataduras, son luchas. Ahora, sí, como nuevo creyente en Cristo Jesús, que tenemos esa lucha, pero ya sabemos que no es contra sangre y carne, sino es contra los huestes espirituales. Entonces, sí hay algo que nosotros tenemos que haber un cambio en nosotros mismos. Y es caminar en el Señor, y como lo dice mi hermano Javier, y como lo dices tú también, eso, la oración, ¿sí? Nos ayuda mucho, mucho. Pero si no hay cambios en nuestra vida, pues vamos a seguir igual, ¿sí? Teniendo esas ataduras. Claro, o sea, sí es cierto lo que dices tú, cuando recibimos a Jesucristo, pues ese es el cambio que hay, ¿no? Ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos a Jesucristo, pero cuando no hay cambios en nuestra vida, cuando decimos, yo te decía, el que digamos que yo soy cristiano no me hace cristiano. Así es. El ser cristiano es porque obedezco a Dios. Estoy en esa Amén. obediencia, soy hacedor de la palabra, estoy cumpliendo, ahora sí que al 100% con la palabra de Dios, ¿no? Pero el volver otra vez a lo mismo es como Dios
junta toda nuestra basura, todos nuestros pecados y los echa al costal, ¿no? Y nosotros, por hábito, por tradición, por todo, por herencias, pues seguimos cargando eso. Si Dios ya lo echó al mar, a las profundidades, ¿para qué cargar? Pero no lo Claro. creemos. Y estamos tan habituadas a las cosas del mundo que Sí. estamos con un pie en el mundo y con otro en lo espiritual. Así. Entonces, bueno, eso se vuelven raíces. Quizás ya no son generacionales, son luchas, pero también esas luchas, cuando tenemos hábitos equivocados, costumbres, se vuelven raíces. Así es, ¿verdad? Sí. Raíces de ajenjo y hiel, dice la Sí. palabra. Se vuelven, que son amargas y nos van a doler y nos van a causar daño. Entonces tenemos que buscar con ayuno y oración cuáles son esas raíces y desecharlas completamente, porque no ha habido una verdadera conversión. O sea, ¿cuánta gente, cuántos hermanos conocemos que se han vuelto al mundo o que se han separado, se han enfriado? ¿Por qué? Porque a lo mejor no han buscado de todo corazón la palabra de Dios para poder cambiar. Sí. Sí, Pero bueno, sí, o sea, estamos en ese sentido. Natalie, ¿alguna pregunta? Familia Méndez, Valdés Méndez. Tú, Bueno, más que una pregunta es un comentario, ¿no? En mi casa, por decir una herencia que quizás heredé de mi papá, fue su mal carácter, ¿no? Porque él era, pues sí, se transformaba muy rápido, ¿no? Y yo aprendí de alguna manera, pues también eso, ¿no? De que me airaba muy, muy rápidamente. Entonces, cuando llegué a Cristo, pues todavía como que yo seguía, ¿no? Con esa imitación, ¿no? O sea, algo que a lo mejor me caía mal de mi papá, ¿no? Hasta en su momento como adolescente lo llegué a odiar, ¿no? Por su trato, por su dureza. Entonces, pero de alguna manera yo era igual. Entonces, cuando yo llegué a Cristo, pues como que todavía, ¿no? Yo seguía sintiendo igual y sí hubo ya después como un confrontamiento de Dios hacia mí de decir, bueno, tú te quejas y lo criticas, pero pues tú eres igual. Y pues ya orando y pidiéndole a Dios, pues le pedí, ¿no? Primero perdón por odiar a mi papá y igual lo perdoné, ¿no? Por esas, pues sí, heridas que él me causó, ¿no? De cierta manera. Entonces ya pues sí, ya después, ya de tiempo, sí hubo una conversión en mí, pero sí es algo que me cuesta todavía, pues, o sea, pedí perdón y sé que Dios me sanó, pero como que siempre queda como esa esencia de cómo es uno, ¿no? Porque me cuesta mucho trabajo a veces cuando algo no me gusta, pues calmarme, ¿no? Ya no me airo como antes, pero todavía luego digo, no, tengo que cambiar, no tengo que ser así, ¿no? O a veces, bueno, ahorita que hemos tenido los cursos o me he estado más conectada incluso al de oración, pues sí, de alguna manera siento que aprendo, pero hay muchas cosas que todavía digo, no, en esto me falta, ¿no? Y quizás mejoro 2, pero 3 o 4 están mal, ¿no? Entonces siento que sí es como es algo ir yendo día con día, ¿no? Porque como dicen, a veces yo me sentía perfecta, ¿no? Incluso llegó a ver el tiempo que dice, ay, no, yo soy la mejor cristiana y sé mucho y todo, ¿no? Pero no, ya después así como que la palabra confronta y no, o sea, si creíamos que estábamos bien, ¿no? Entonces, para mí, sinceramente, el cristianismo es una lucha día a día, porque día a día nos encontramos con muchas cosas que se nos dificultan, muchas cosas que nos enojan, gente con la que no coincidimos, gente que nos ataca, ¿no? Y es ahí cuando pues nosotros tenemos que amar a los que nos aborrecen, ¿no? Y es difícil, ¿no? Y a veces cuando tienes un carácter también fuerte, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, para mí la palabra últimamente es como que si yo pensaba que estaba bien en muchas cosas, pues ahora como que pienso que no, que realmente es una lucha constante contra uno mismo, contra las cosas del mundo y el estar sometido completamente a Dios, porque si tú piensas a veces que ya estás bien,
pues no, a veces te llegan cosas que te hacen que te muevan y que te hacen que veas que realmente pues todavía falta mucho que trabajar, ¿no? Y eso es lo que siento que Dios valora de nosotros como cristianos, ¿no? El que no nos creamos perfectos, pero que realmente aceptemos, ¿no? Que estamos en una condición humana, pero que Él quiere las cosas espirituales, ¿no? El que ya no nos dejemos arrastrar tan fácilmente por nuestro ser interior o por nuestras emociones o por nuestros sentimientos. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo he aprendido a lo largo de este tiempo en las predicaciones y ahorita en lo espiritual, pues sí, son muchas cosas que llevamos internas que o muchas veces o pueden sacar lo mejor de nosotros o pueden sacar lo peor de nosotros. O sea, ya depende cómo lo queramos ver y ya depende cuánto nos esforcemos por quererlo hacer bien. ¿Qué opinan mis hermanos? Paz. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. Bueno, Sí, verdaderamente uno es el que tiene que ser transformado en nuestros corazones, permitirle a Dios, porque todo lo generacional es muy fuerte. Por el Espíritu Santo creo que también actúa sobre nosotros y cambia muchas cosas en cada una de nuestras vidas, pero siempre hay que estar dispuestos porque al igual, no soy, digo, sí soy una persona ya grande, pero no tan grande, que he vivido muchas cosas terribles. Entonces, siempre ha habido en mi vida, también el querer cambiar, que me hace falta mucho también el agradar a Dios, la vivencia, porque siempre nos gana la carne, como dice Natalie, los sentimientos, las emociones, pero sí tenemos que poner de nosotros mismos para tener ese cambio en nuestras vidas y el estarle pidiendo a Dios que quite esas ataduras de nuestras vidas, el orar por nuestros hijos, el perdonar como hija, como ahora que soy madre, pues como madre también, porque hay cosas que yo no, de verdad, yo nunca pensé que las iba a vivir, ¿no? Pero sí, siempre hay que poner ese corazón dispuesto para que Dios obre en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo sea el que siempre repose en nuestras vidas. Permitirle, que nosotros tenemos que permitir para que haya ese cambio en nosotros, porque son luchas constantes. A veces me ha pasado de verdad que yo digo, eso ya tiene un montón de años, años, y sí vuelven a surgir. Entonces otra vez y mi mamá tenía esa palabra, ¿no? Perdona o pide perdón y cuando sea eso, échalo al fondo del mar para que no regrese, pero sí hay una cuestión que y yo creo que sí, en esa cuestión sí es espiritual, y es a donde dice la palabra, ¿no? Que con ayuno y en oración tenemos que estar, pero sí es estar buscando de Él siempre y que el Espíritu Santo obra en nosotros. Sí, ese es mi, mi comentario, ¿no? Porque tengo desde muy chica, bueno, desde chica crecí en la iglesia, pero no estamos exentos, ¿no? Claro. Entonces, también hay luchas. Y yo le decía, bueno, muchas ocasiones yo le decía a mi esposo, somos los primeros que nos están, este, ¿cómo se dice? Que estamos somos tentados, ¿no? Más bien, Sí. somos tentados y hay que estar siempre
en esa vigilar el agradar a Dios. Claro, el Señor nos pide ponernos la armadura para resistir esos dardos del enemigo. Sí, Sí, todos somos tentados, pero bueno, ustedes quizás como poco tiempo en la palabra o en algún momento mucho tiempo o no estar verdaderamente convertidos, pues las luchas son más para ustedes, ¿no? Para alguien que ya tiene años y conoce la palabra, pues se fortalece en la palabra, se fortalece en la fe, en esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, de que Él va peleando nuestras batallas. Y a veces, sí, a veces quedan cicatrices que cuando se tocan, pues vuelven a recordarnos ese pasado, ¿no? Y nos duele, es normal. Pero dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, porque en Cristo Jesús podemos todo, ¿no? Y en la oración, en el ayuno, en esa diario constante en relación con Dios, pues ponerle nuestras debilidades en Él para que Él nos fortalezca, ¿sí? Y como le decía yo, lo que es el amor y el perdón, pues es lo que va a subsanar todo, lo que nos lleva eso a subsanar muchas cosas, ¿no? Realmente perdonar lo que nos hicieron, porque muchas veces fue muy grave, muchas veces hasta se llegó quizás a la violación y los niños se sienten culpables de que fue por mi culpa o algo y no, no. A veces la concupiscencia del adulto llega a tal grado que degrada la dignidad de los niños, ¿no? De las niñas. Entonces, pues sí, es una lucha diaria, pero tenemos al que todo lo puede, que es Dios, ¿no? Tenemos al Todopoderoso, al que nos puede sanar, al que, por eso Dios va a sanar desde nuestro interior y buscamos esas raíces para poderlas arrancar y realmente llenarlas con el amor de Dios, perdonar a los que nos hicieron y seguir adelante, pero ya con otro tipo de perspectiva, ¿no? De que ya no nos duele, sí, ya cicatrizó ya esto, pero ya no se vuelve a abrir esa herida. Sí la recordamos, pero ahora sí que ya no hace mella en nuestro pensamiento, ni en nuestro cuerpo, ni en nuestro ser, sino Dios ya cubrió con su sangre esas heridas y nos ha sanado. ¿Alguna otra pregunta, hermana Debbie? Dice la palabra de Dios en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí en este capítulo, varias veces, como 3, 4 veces, Dios dice que nos esforcemos y que seamos valientes. Y que también que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, yo pienso que a veces estamos sin fuerzas, sin ánimo, pero Dios, si le pedimos ayuda, le pedimos fuerzas, Él sí nos da las Claro, fuerzas para levantarnos, porque 10 veces cae el gusto y Dios lo levanta. Dios es el que nos levanta y Él es un Dios que siempre tiene victoria y tenemos que fortalecernos en la fe y no apartarnos, como dice, aquí nos está dando la forma que día y de noche estemos meditando en la palabra de Dios. Y estar meditando en la palabra de Dios permite que se alejen de nosotros espíritus inmundos, malos pensamientos y y también estar escuchando alabanzas, porque las alabanzas son oraciones pero cantadas con música, porque Dios habita, el Espíritu de Dios habita en medio de la alabanza.
Y yo creo que Dios nos va a dar victoria. Claro, Dios siempre va a tratar de darnos esa victoria, ¿sí? Como usted dice, esfuérzate y sé valiente. El ser valiente también es reconocer nuestros errores, ¿no? Reconocer que tenemos quizás ataduras Sí, todavía, es buscar en nuestro interior, y el ser valiente es dárselas a Dios. Reconocer, Señor, con humildad, yo tengo esto, como decía Natalie, el carácter que tengo, que quizás aprendí de mi papá inconscientemente o conscientemente, pues, y ponerlo en las manos de Dios es también ser valiente. Sí, muchos nos avergüenza las cosas que hicimos o lo que dejamos de hacer, nos da vergüenza decirlo, pero eso también es ponerlo delante de bien, delante de Dios principalmente, nos hace valientes, ¿no? Ya lo saqué, ya escudriñé, ya vi mis errores, ya los puse delante de Dios. También es ser valiente, porque tenemos la convicción de que Dios va a cambiar nuestra forma de ser, nuestra vida. Y sí, es un proceso y que poco a poco debemos ir poniendo en una lista, reconociendo, esto todavía lo tengo mal, mal, mal. Y vamos día por día en esas batallas. Señor, ahora te entrego esto. Señor, ahora te entrego esto otro. Y ser hacedor de la palabra. Cuando empezamos a cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres o tradiciones que traemos por generaciones, pues vamos cambiando las cosas. ¿Sí? Entonces Dios nos ha de bendecir, porque esas son sus promesas de Dios. Esfuérzate y sé valiente. amén. Trae las cosas en oración delante de mí. Y si Él va a pelear nuestras batallas, lo dice la palabra, ¿sí? Y no es con nuestra propia fuerza, sino es con el Espíritu Santo. Porque Él nos ha de revelar, Él nos ha de redarguir todo lo que estamos haciendo mal. Bueno, hermano. Sí, tenemos que poner un esfuerzo también porque Dios ve el esfuerzo que hacemos Claro, y valentía de nuestra parte porque como decimos que no tenemos tiempo, claro que no tenemos tiempo, pero Dios quiere, para darnos la victoria, quiere que seamos personas organizadas y quiere que demos apartemos ese tiempo para Él. No desordenadas, que ya todo el tiempo esté dado a cosas del mundo, a quehaceres en el caso de las mujeres, sino que seamos realmente organizados, porque Dios es un Dios de orden y le damos esa prioridad. Claro, No dejemos de dar prioridad. Dios siempre va a querer que demos el primer paso. Él ya lo dio, ¿sí? Pero quiere que demos un paso nosotros para poder actuar. Lo vimos hoy en la mañana, yo les pedí ese apoyo y 3 o 4 personas dieron el primer paso. Y lo reconocieron, no sabemos, qué bueno. Pero entonces el Espíritu Santo, la gracia y la misericordia de Dios va a actuar en ustedes para empezar a organizarse, para empezar a hablarse, para todo hacerlo como le es agradable a Dios. Sí, porque si estamos uno por uno, pues no se va a hacer nada, porque los otros quizás no van a apoyar o no se van a comprometer, y pues nosotros tenemos un compromiso con Dios. ¿Sí? Muchos estamos esperando que Dios haga todo, y no, Dios dice, yo te doy la promesa, da el primer paso. Yo voy contigo, yo voy a pelear las batallas, casi todo lo va a hacer Dios. Nomás es utilizar como instrumentos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar con una oración y nos despedimos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tema, Señor, porque mira, han salido varias cosas donde tú nos muestras que es con ayuno, que es con oración, Señor, que es con humildad, que es con amor, que es con perdón. Todo lo que tenemos que hacer para buscar en nuestro interior esas raíces generacionales que quizás todavía haya en nuestra vida. Como decía mi hermano Juan, cuando te recibimos, Señor, tú rompiste todo eso. Pero nuestra forma de ser
Quizás el no entender, quizás el no querer tomar responsabilidades nos hace cargar. Y que vuelva a salir esa raíz, Señor, no la arrancamos desde su profundidad, sino cortamos una parte y ha vuelto a crecer. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos indique qué hacer, Señor. El que nos muevas tú por el poder de tu palabra, Señor, a reconocer errores que tenemos, el reconocer ataduras, porque a lo mejor las reconocemos y tratamos de ocultarlas con nuestro carácter, nuestra forma de ser. Como decía nuestra hermana Natalia, hay cosas que no he podido quitarme o no he querido quitarme, Señor, porque tú los cambios y las promesas las tienes delante de nosotros. Como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente para enfrentar esas batallas que hay en nuestro interior, Señor, y poder ser verdaderamente libres del pecado, Señor. Y así, si estamos limpios nosotros, poder ayudar a otras personas a encontrar las raíces que hay en su alma, en su cuerpo y en su ser. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, con esta enseñanza, que volvamos a reflexionarla, que la volvamos a leer si es posible y si no se está grabando para que en un futuro se vuelva a escuchar, y que tú seas en cada uno de nosotros, Señor, sea tu Espíritu Santo llamándonos, redarguyéndonos a cada uno de nosotros nuestra forma de ser. Cada enseñanza, Señor, que escuchemos debe de dejar una bendición en nuestra vida. Así es. Entonces te pedimos, Señor, que cualquier palabra que escuchemos, que cualquier consejo por parte de los hermanos, nosotros podamos asimilarlo y tomarlo como algo que ha de construir nuestra vida, que ha de ser de bendición para nuestro futuro y poder ser esos ejemplos, esos testimonios, poder ver la esperanza como algo, un hecho ya, una promesa ya de que tú la tienes para con nosotros, Señor. El poder de tu palabra en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, Señor, ha de bendecirnos grandemente. Señor, que esa invitación que nos haces a escuchar tu palabra los jueves, los miércoles, los sábados en oración, domingo, el domingo en la tarde también, sea de mucha bendición en nuestra vida. Que Amén. logre mover nuestros cimientos y recapacitar, hacernos esforzados y valientes ante tu palabra para agradarte a ti, Señor, para glorificar tu nombre. Y podamos Gloria a ser Dios. instrumentos tuyos para bendecir a nosotros mismos y a los demás. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén. y amén. 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 Dios les bendice, hermanos. Dios con ustedes. Dios bendiga. Primeramente, Dios, nos vemos Igualmente, hasta el sábado. Dios Bendiciones bendiga. a todos. Bendiciones.